Saludos, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 16 del curso de precálculo. Estábamos viendo cómo atender el típico problema de dibujar la gráfica de una función, pero ayudándonos ahora con la teoría de las funciones pares e impares. Y estábamos viendo este segundo ejemplo donde nos presentaban esta función por medio de esta fórmula que dice y igual a 1 sobre 2x más 3 sobre x al cubo. Y claro, si vamos a dibujar la gráfica de esa función, lo primero que tenemos que hacer es preparar una tabla de valores en donde le asignaremos a la x varios valores, los que yo quiera, siempre y cuando estén en el dominio de esta función. Fíjense que de hecho el dominio de esta función son todos los números reales excepto el 0. No puede ir el valor 0 abajo porque Carlos sabía que ambas fracciones tuvieran el denominador 0 y no puede dividirse entre 0 porque vimos desde la álgebra elemental, ¿verdad? Así que cogimos estos valores. Recuerde que al ser la variable independiente, usted coge los valores que usted quiera del dominio, excepto no podríamos escoger el 0, ¿verdad? Así que cogimos el negativo 1, 1 medio, 3, negativo 2 y negativo 2 tercios. Y entonces estábamos en el proceso de determinar los valores que obtenía la y dependiendo de los valores que hayamos asignado a la x. Ya hemos determinado el primer valor para la y. Cuando la x valía negativo 1 encontramos que la y valía negativo 7 medios. Y vamos ya para el segundo valor cuando la x vale 1 medio, ¿verdad? Si buscamos el valor de esa función y cuando su variable independiente vale 1 medio. Así que será sustituyendo esta fórmula 1 sobre 2 por la x que ahora vale 1 medio, 1 sobre 2 por 1 medio más 3 sobre lo que es la x que es 1 medio, ¿verdad? Al cubo. Así que será 1 sobre 2 por 1 medio es 1, más 3 sobre, y al elevar al cubo 1 medio da 1 al cubo que es 1 y 2 al cubo que es 8, 3 entre 1 octavo. Así que será 1 entre 1 que es 1, más 3, y al dividir 3 entre 1 octavo es lo mismo que multiplicar 3 por el recíproco de 1 octavo que es 8. Así que tenemos que es 1 más, y 3 por 8 que es 24, 1 más 24 da 25. Así que la y vale 25 cuando la x vale 1 medio. Vamos a ver cuando la x valga 3, ¿verdad? Que es el siguiente valor que le asignamos a la x. Sustituimos en la fórmula para encontrar el valor de la y. 1 sobre 2 por 3, miro aquí, más 3 sobre 3 al cubo, ¿verdad? Así que será 1 sobre 2 por 3, que es 6, más, y 3 entre 3 al cubo. Fíjense que aquí yo tengo bases iguales arriba y abajo, así que yo podría cancelar esta base, quedarme aquí con un 1, y aquí al quitar una de esas 3 quedará 3 al cuadrado, que es 9. Así que tenemos que sumar un sexto más un noveno. Y para poderlo hacer tenemos que buscar un mínimo denominador común que entre 6 y 9, fíjense que es el 18, ¿verdad? Así que cambiamos ambas fracciones de manera que tenga ese denominador común 18. Fíjense que el 6 tendríamos que multiplicarlo por 3 para que dé 18. Así que por el principio fundamental de fracciones, el 1 también tendremos que multiplicarlo por 3 y da 3. Y aquí el 9, para que nos dé 18, tendríamos que multiplicarlo por 2. Así que el numerador, que es 1, también tendríamos que multiplicarlo por 2, aplicando el principio fundamental de fracciones y da 2. Y ahora que tenemos la suma de dos fracciones homogéneas con el mismo denominador, lo que tenemos que hacer es sencillamente sumar los numeradores, 3 más 2, 5, sobre el denominador común que es 18. Así que fíjense, cuando la x vale 3, la y vale 5, 18 avos. Vamos a ver cuando la x valga negativo 2, que es el otro valor que yo escogí para la x, ¿verdad? Sustituimos nuevamente en la fórmula, así que será 1 sobre 2 por la x que ahora vale negativo 2, más 3 sobre la x que ahora vale negativo 2 al cubo, ¿verdad? Así que será 1 sobre 2 por negativo 2, que es menos 4, más 3 sobre, y negativo 2 al cubo da negativo, o 2 por 2, que es 8, ¿verdad? Negativo 8. Fíjense que tenemos que sumar estas dos fracciones que tienen denominadores negativos, así que yo puedo transformar esas dos fracciones aplicando la ley de signos de una fracción, cambiando el signo al frente y en el denominador a cada una de esas fracciones, ¿verdad? Así que al cambiarlo al frente y en el denominador tenemos que dar negativo al frente, 1 sobre, y abajo cambiar el signo en el denominador, 4, ¿verdad? Y aquí igual, al cambiar el signo al frente quedará menos 3 sobre, y al cambiar el signo a negativo 8 es 8, ¿verdad? Así que tenemos que sumar negativo cuarto y negativo 3 octavos. Así que tenemos que buscar un mínimo denominador común también entre 4 y 8, que claramente es el 8. Así que cambiamos ambas fracciones de manera que tengan el denominador común 8. Pero la segunda ya la tiene, así que se queda igualita. Ahora, en la primera, fíjense, para yo transformar este 4 en un 8, tendría que multiplicar 4 por 2. Y entonces el 1 también tendría que multiplicar por 2. Nos quedaría menos 2 sobre 8 y menos 3 octavos. Y ahora sí podemos sumar, combinar, en este caso, ¿verdad?, esas restas de esos dos números, porque tenemos ya fracciones homogéneas con el mismo denominador, que dará un resultado con ese mismo denominador, y combinamos menos 2 y menos 3, menos 5. Así que cuando la x valía negativo 2, la y nos encontramos que vale negativo 5 octavos. Finalmente, cuando la x vale el último valor que yo escogí para la x, que fue negativo 2 tercios, vamos a ver cuánto vale la y sustituyendo en la fórmula, donde quiera que aparezca x, ponemos negativo 2 tercios. Así que será 1 sobre 2 por la x, que es negativo 2 tercios, más 3 sobre la x, que es negativo 2 tercios, al cubo, ¿verdad? Así que será 1 sobre, y a multiplicar 2 por negativo 2 tercios, pues 2 por 2 es menos 4 sobre 3, ¿verdad? Menos 4 tercios. Más, y aquí tenemos 3 sobre, y al elevar al cubo esta base negativa da negativo, y 2 al cubo es 8, y 3 al cubo es 27, ¿verdad?
Así que esto no es otra cosa que decir el recíproco de negativo 4/3, que sería negativo 3/4. Eso es por lo que hice aquí, negativo 3/4. Más, y fíjense que al yo dividir este número que es positivo entre este número que es negativo a dar negativo, por eso es que esa suma la cambio a una resta, porque nos va a dar la suma de un negativo, que es lo mismo que restar el número que resulte de dividir. Entonces 3 entre 8, 27 avos, que es lo mismo que multiplicar 3 por el recíproco de 8, 27 avos, que es 27 octavos, ¿verdad? Así que se tiene negativo 3/4 menos el multiplicar 3 por 27 octavos, pues 3 por 27 da 81, y el 1 que está debajo del 3 con el 8, al multiplicarse da 8. Así que al combinar ahora negativo 3/4 y negativo 8 octavos, necesitamos un mínimo denominador común aquí también, que sería el 8, ¿verdad? Así que la segunda fracción que ya no tiene, si queda igualito, pero la primera, fíjense que se convertiría al multiplicar este 4 por 2 para que nos dé el 8, que es el mínimo denominador común. Arriba al multiplicarlo por 2 también, el 3 por 2 da 6. Así que tenemos negativo 6 octavos menos 81 octavos. Ahora sí podemos restar esas dos fracciones que tienen el mismo denominador 8, que le damos una fracción con ese denominador común 8, y combinamos menos 6 y menos 82 a menos 87 octavos. Así que eso quiere decir que cuando la x vale negativo 2/3, la y vale negativo 87 octavos. Bueno, y ya tendríamos, ¿verdad?, una tabla de valores que produce varios puntos en la gráfica de esa función, y podríamos quedarnos ahí. Ahora, si usted quiere, note ahora también que esta función yo noto o veo o observo que es impar, porque si yo busco el valor de esa función cambiando la x por negativo x, fíjense lo que ocurre, ¿verdad? Será 1 sobre 2, y en vez de por x, por negativo x, más 3 sobre, y en vez de x, negativo x al cubo, ¿verdad? Así que será 1 sobre y 2 por negativo x a negativo 2x más 3 sobre, y al elevar al cubo esta base negativa, como un exponente impar da negativo, y al elevar x al cubo, pues eso es negativo x al cubo. Fíjense que ahora, al igual que en este caso, ¿verdad?, donde teníamos que sumar dos fracciones que tenían los denominadores negativos, yo apliqué la ley de signos de una fracción cambiando los signos al frente y en el denominador de esas fracciones, y nos queda lo siguiente. Por la misma razón, aquí tenemos dos denominadores negativos, así que yo puedo cambiar el signo al frente y en el denominador en cada una de esas dos fracciones, ¿verdad? Y me quedaría el negativo de 1 sobre, en vez de negativo 2x, 2x. Y entonces en vez de 2 tendríamos menos, y en vez de negativo x al cubo, tendríamos x al cubo, claro, debajo del 3 que está, ¿verdad? Y entonces fíjense que esta expresión que está aquí, como dos términos, son negativos. Yo podría hacer esta maniobra. Saco el negativo al frente, ¿verdad? Y entonces estos dos términos se convierten en positivos. Porque fíjense que si yo aplico un teorema que aprendimos en el álgebra elemental, que dice el negativo de algo que está dentro de un signo de agrupación, son los términos que están en el signo de agrupación, dentro del signo de agrupación, pero con sus signos cambiados, ¿vale? En vez de 1 sobre 2x menos 1 sobre 2x, en vez de 3 sobre x al cubo menos 3 sobre x al cubo. Así que nos queda el negativo de esto. Pero fíjense que esto que está aquí, precisamente esta expresión que está aquí, que es ¿quién? Y. Así que yo podría decir que eso es negativo de, y sustituyo en vez de este, lo que es igual a esa expresión que es y, negativo de la y. ¿Qué hemos encontrado? Que cuando yo la x la cambié por negativo x, obtuve el negativo de la función. Y eso es precisamente la característica de una función impar. Que cuando yo busco f, si esa función es impar de negativo x, da el negativo de la f de la x. Así que es una función impar. ¿Qué nos implica eso? Pues que entonces, si yo quiero, puedo determinar automáticamente otros puntos que van a estar también en la gráfica de esa función impar, del siguiente modo. Recuerden, ¿qué pasaba con los puntos adicionales que están en la gráfica de una función impar? Que cuando yo le cambio el signo a las abscisas, a la x, se le cambia también el signo a la ordenada. Recuerden que si era par y yo le cambio el signo a la x, el signo de la ordenada lo cambia, pero si es impar, si le cambio el signo a las abscisas, se le cambia también el signo a las ordenadas. Así que, si yo le cambio el signo de esta abscisa a 1, cambio el signo de esta ordenada a 7 medios. Y ahí tendríamos otro punto que está en la gráfica de esa función. Si le cambio el signo a este medio, que es entonces negativo medio, le cambio el signo a esta ordenada a menos 25, ¿verdad? Si le cambio el signo a esta abscisa, que sería entonces menos 3, le cambio el signo a esta ordenada, que entonces sería negativo 5/18. Si le cambio el signo a esta abscisa de menos 2 a 2, le cambiaré el signo también a su ordenada, que sería entonces 5 octavos positivo, ¿verdad? Y si le cambio el signo a esta abscisa, que sería negativo 2/3 a 2/3, también le cambio el signo a la ordenada, que sería de negativo 87 octavos a 87 octavos, ¿ok? Y ahí tendríamos otros puntos, ¿verdad?, que también van a estar en la gráfica de esa función, por ser esa función una función impar, ¿ok? Bueno, pues ya que tenemos varios puntos, ¿verdad?, determinados en la gráfica de esa función, vamos a buscar, ¿verdad?, los puntos que generan, que presentan
esa tabla de valores en un sistema de coordenadas y trazar una curva suave a través de ellos y obtenemos la gráfica finalmente de esta función. Vamos a ver. Aquí tenemos el eje de Y y el eje de X, ¿verdad? Bueno, fíjense que la Y, el valor más alto al cual llega la Y es hasta 25, ¿verdad? Porque este, a pesar de que es un 87, al dividir entre 8 es casi negativo 11, ¿verdad? O este es casi 11. Y el negativo 25 también es el más bajo, ¿verdad? Así que fíjense que el valor más alto que obtiene la Y es el 25 y el valor más bajito es el negativo 25. Así que tenemos que acomodar esos valores en una escala aquí. Fíjense como es bastante grande el valor 25 y menos 25, vamos a una escala pequeña, ¿verdad? Digamos de 2 en 2. Vamos a suponer que yo paso por aquí el eje de X, vamos a suponer que al pasarlo por aquí me cabe lo que yo quiero, ¿verdad? Vamos a suponer que esto corresponde a 5, ¿verdad? 5, 10, 15, 20 y 25, ¿verdad? Y hacia abajo también, negativo 5, negativo 10, negativo 15, negativo 20 y negativo 25. 5, 15, 20 y 25, muy bien. Y entonces fíjense que en cuanto a las abscisas, el valor más pequeño es negativo 3 y el valor más alto es 3, ¿verdad? Así que en cuanto al eje de X puedo ir desde negativo 3 hasta 3. Negativo 1, negativo 2, negativo 3. Vamos a poner hasta negativo 4, ¿verdad? Pero vamos a usar hasta negativo 3. Y acá igual 1, 2, 3 y 4. Bueno, para los puntos. El primero es negativo 1, negativo 7 medios. Negativo 1, negativo 7 medios es negativo. Al yo dividir 7 entre 2 es 3 y medio, así que es negativo 3 y medio, que es un poco más abajo de negativo 2 y medio, que es la mitad entre 0 y negativo 5, así que diría que más o menos es por ahí. Negativo 1, negativo 7 medios es más o menos por ahí. El 1 medio 25, el 1 medio que sería aquí la mitad entre 0 y 1, ¿verdad? Y 25, bueno, pues precisamente es aquí arriba. Ahí tenemos el punto que le corresponde a 1 medio, 25. El 3, 5 18 avos. 5 18 avos, fíjense que si hubiese sido 6 18 avos, se reduce a 1/3. Así que 5 18 es un poquitín menos de 1/3, ¿verdad? Así que sería el punto 3 y un poquito menos de 1/3, 3 y un poquito menos de 1/3 y un poquito menos de 1/3 es más o menos por aquí, ¿verdad? Un poquito menos de 1/3 es más o menos por aquí. Y el otro valor que tenemos es negativo 2, negativo 5 octavos. Negativo 5 octavos es un poquito menos de menos 1 medio, ¿verdad? Porque si fuera menos 4 octavos serían menos 1 medio, pero menos 5 octavos un poquitín menos de menos 1 medio. Hace que negativo 2 menos 1 medio, más abajo de menos 1 medio, pues sería más o menos por aquí, negativo 2. Más abajo de negativo 1 medio, más o menos por aquí, ¿verdad? Y finalmente el negativo 2/3 y menos 87 octavos, que es casi negativo 11. Bueno, vamos a ver. Negativo 2/3, negativo 2/3 es más o menos por aquí, ¿verdad? Dividiendo esta distancia de 0 hasta negativo en 3 partes iguales, negativo 2/3 queda por aquí. Y negativo, casi negativo 11 tendría que es como por aquí, ¿verdad? Así que ahí tendríamos ese punto. Muy bien. Vamos a ver los otros puntos que tenemos aquí marcados, ¿verdad? El 1, 7 medios. 1 y 7 medios, recuerda que es 3 y medio, pero un poco más arriba de 2 y medio. Vamos a ver por aquí, ¿verdad? Entonces tenemos el negativo medio, negativo 25. Negativo medio, negativo 25, pues será más o menos aquí. Vamos a poner negativo 25 al otro lado para que no interfiera, ¿verdad? Con ese punto que localizamos. El otro que tenemos es menos 3, menos 5, 18 avos. Y recuerda que era así, menos 5, 18 avos indicamos que era poco menos de 1/3, ¿verdad? Así que será un poco más arriba de menos 1/3 al ser negativo, ¿verdad? Negativo 3, negativo, un poco más arriba de menos 1/3, más o menos por aquí. Vamos a poner menos 3 más arriba. Y el negativo 1/3, pues, ¿verdad? Es por aquí, un poquitín más arriba, así que más o menos por aquí, ¿verdad? Y entonces el 2, 5 octavos, el 2, 5 octavos, 2, 5 octavos, pues es 2 y 5 octavos un poco más arriba, ¿verdad? 2, 5 octavos es un poco más arriba de 1 medio, porque 4 octavos es 1 medio, así que 5 octavos un poquitín más arriba de 1 medio.
Y finalmente el 2 tercios 87, 88, eso es casi 11, ¿verdad? Porque si por 88 octavos daba 11, así que 87, 88 es un octavo menos de 11, así que el 2 tercios que queda más o menos por aquí, dividiendo esto en tres partes iguales más o menos por aquí, y casi 11, pues yo diría que es más o menos, ¿verdad? Por aquí. Pues ahí tenemos los puntos que hemos localizado, ¿verdad? Pues fíjense, ¿cómo luce entonces esta gráfica? Pues si yo conecto esos puntos con una curva suave, fíjense que esto vendrá así más o menos, ¿verdad? Y por acá fíjense que vendrá más o menos así, ¿verdad? Así que ahí tendríamos la gráfica de esa función. Fíjense nuevamente que aquí ocurre lo mismo que ocurrió cuando analizamos aquella gráfica de la función 1 sobre x, en donde la x no podía ser 0, ¿verdad? Y cogimos unos valores bastante cerca del 0 y vimos que entonces la gráfica trataba de esquivar la abscisa x igual a 0, que es a lo largo del eje de y, ¿verdad? Donde la abscisa es 0, ¿verdad? Pegándose cada vez más y más a esa línea que es el eje de y, pero sin llegar a tocarlo, o sea, se acercaba asintóticamente. Y fíjense que en este caso también el valor x igual a 0, que no está permitido en el dominio de esa función, hace que la gráfica, cuando se acerque a la línea x igual a 0, que no es otra cosa que el eje de y, se pega asintóticamente a ese eje de y, ¿verdad? O sea, se acerca cada vez más y más al eje de y sin tocarlo. Así que vamos a hacer esa observación. Note que en esta gráfica al acercarse los valores del dominio a 0, que no está en el dominio de esa función y, la gráfica, la gráfica se acerca asintóticamente al eje de y, ¿verdad? La gráfica se acerca asintóticamente, esta se acerca asintóticamente al eje de y. Y recuerde que eso es acercarse asintóticamente una curva a otra curva que cada vez está más y más cerquita de la curva, que es a la cual supuestamente se está acercando asintóticamente, pero nunca llega a tocarla, a pesar de que se acerca cada vez más y más. Bien, pues con ese par de ejemplos, ¿verdad? Hemos visto cómo, ¿verdad? Yo puedo aplicar la teoría de las funciones pares o impares a la solución de un problema que es de preparar la gráfica de una función. Vamos a ver este comentario que dice: vea que una relación cuya gráfica es simétrica con respecto al eje de x no es una función. Recuerden que hemos visto aquí, ¿verdad?, simetría con respecto al eje de y para funciones que son pares y simetría con respecto al origen para funciones que son impares. Pero no hemos visto ningún caso de una función cuya gráfica sea simétrica con el eje de x. Y ese comentario nos dice que, fíjense, que si una gráfica es simétrica con respecto al eje de x, la relación que le corresponde a esa gráfica no es una función. Fíjense por qué. O sea, después de este comentario, ¿verdad?, seguimos aquí. Tenemos este ejemplo con esa discusión e hicimos este comentario y ahí vamos a ver en la ilustración de por qué. Fíjense, vamos a ver el eje de y y el eje de x, ¿verdad? Y yo les digo que aquí tenemos una gráfica, parte de una gráfica de una relación que puede ser que sea una función y que es simétrica con respecto al eje de x. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo era que era simétrica con respecto a ella? Si el eje de ella sería como un espejo para reflejar lo que está al lado derecho, al lado izquierdo y viceversa. Lo que está en el lado izquierdo se refleja en el derecho. Pues si es simétrica con respecto al eje de x, ahora es lo que esté sobre el eje de x se va a reflejar debajo del eje de x y viceversa. Lo que esté debajo del eje de x se reflejará sobre el eje de x. Pues fíjense, cómo se refleja esa curva a través del eje de x como un espejo. Fíjense, podríamos ver lo mismo. Y más o menos, ¿verdad?, se vería así. Un reflejo
de esta primera parte en la parte de abajo del eje de x, ¿verdad? Y entonces yo digo que eso no corresponde a una función, fíjense que no cumple con el criterio de la línea vertical, ¿se acuerdan? Si yo paso una línea vertical a través de cualquiera de las abscisas, cuyos valores estén en el dominio de esa relación, ¿verdad? Toco la gráfica en dos sitios, queriendo decir que para este valor del dominio de esa relación le corresponden dos valores en el alcance. Así que la razón es, vea que una gráfica así, o sea, simétrica con respecto al eje de x, no cumple con el criterio de la línea vertical. O sea que en los puntos en el eje de x, ¿verdad?, cuyos valores son miembros del dominio de esa relación, si yo paso la línea vertical, toco la gráfica en dos sitios, queriendo decir que ese valor en el dominio de esa relación le corresponden dos valores en el alcance. Por eso es que si una gráfica es simétrica con respecto al origen, al eje de x, eso significa que esa gráfica no pertenece a una función. A una relación sí, pero a una función no. Bueno, vamos a ver entonces a ver lo siguiente. Fíjense que hemos clasificado funciones por medio del uso de su alcance, ¿verdad? Que es si eran inyectivas, si eran subyectivas o si eran biyectivas. Y claro, lo que eso quería decir, si eran simétricas o pares, o sea, dependiendo de las paridades o de las simetrías, si eran par, es simétrica con respecto al eje de y, si es impar, es simétrica con respecto al origen. Y ahora vamos a ver cómo clasificamos funciones por medio de ser crecientes o ser decrecientes, ¿ok? Funciones, clasificación de funciones por ser crecientes o decrecientes. Y vamos a empezar enseguidita dando la definición de lo que son funciones crecientes, funciones decrecientes y otras cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con eso. Y dice así: sea f una función que tiene como dominio a un conjunto A y como alcance a un conjunto B, donde esos dos conjuntos, el dominio y el alcance, son subconjuntos de los números reales, una función. Bueno, primero, decimos que f es, entre paréntesis, estrictamente creciente en este intervalo que da de A hasta B. Aquí no es un punto, ¿saben? Esto que está aquí no es un punto. Por tanto, usted puede pensar que esta es la abscisa y lo ordena de un punto y decir que es creciente en ese punto. No. Es en un intervalo abierto, ¿verdad?, donde esos dos valores A y B son números reales, con A menor que la B, para que sea entonces un intervalo abierto, ¿verdad? Números reales, y vamos a añadir esto también, o que puede ser negativo infinito hasta infinito. Y usted sabrá qué quiere decir eso. Si yo a los reales añado el negativo infinito a los reales, o infinito, eso quiere decir que A y B pueden ser entonces cualquier número real. No de cierto sitio hasta cierto sitio, sino desde cualquier número real a la izquierda hasta cualquier número real a la derecha a lo largo de una recta numérica, ¿ok? Donde y la A es menor que la B, ¿ok? Para que sea un intervalo, fíjense, abierto, ¿ok? Pues ¿cuál es la condición para que ocurra eso? Sí, solamente sí, para cualquier parejita de valores x sub 1 y x sub 2 en ese intervalo donde supuestamente la función es creciente con la x sub 1 siendo menor que la x sub 2, entonces
el valor de la función en x sub 1, el valor que le corresponde a x sub 1 en el alcance, será menor que el valor que le corresponde a la función en el x sub 2. ¿Ok? Bien. Si ese intervalo es todos los números reales, o sea que puede llegar hasta menos infinito y hasta infinito, ¿verdad? Diremos que f es, entre paréntesis, estrictamente creciente. Sencillamente creciente. No dice que sencillamente o que es estrictamente creciente o creciente en R. No hay que decir que es creciente o estrictamente creciente en R, sino al decir que es estrictamente creciente o creciente, ya sabemos que es en R. Todos, a lo largo de toda la recta numérica, va a ser creciente. ¿Okay? Vamos a ver esta segunda definición que dice lo siguiente. Decimos que f es no decreciente en ese intervalo que hemos descrito en la primera parte de la definición, ¿verdad? Que recuerde que es un subconjunto del dominio de esa función, ¿verdad? Porque dice que efectivamente se toman, ¿verdad? Esos valores en ese intervalo, ¿verdad? Ya está bien. No inclusive, ¿verdad? Sí, solamente así. Para toda x1, x2 tomada, ¿verdad? En ese intervalo, ya está bien, con x1 siendo menor que x2, entonces f de x1 no va a ser estrictamente menor que f de x2, sino que va a ser menor o puede llegar a ser igual que f de x2. ¿Okay? La tercera definición entonces dice, decimos que f es estrictamente decreciente en ese intervalo que va a ver los extremos inclusive con esas mismas condiciones que decía la primera definición, sí, solamente sí, para todo x1 y x2 tomados en ese intervalo, ya está bien, con la x1 siendo menor que el x2, entonces el valor de la función en x1 va a ser mayor que el valor de la función en x2. Y claro, si ese intervalo desde hasta b coincide con los reales, diremos que la función f es estrictamente decreciente. Y no tenemos que especificar que es en R. Saber que al decir que es decreciente o estrictamente decreciente es en todos los números reales. ¿Okay? Bien, y la cuarta y última definición dice lo siguiente. Decimos que f es el tercero, perdón, f es